Mi nombre es Johanna Lisa. Yo soy Flora Nova. Yo soy Lucas Cardona. Yo soy Ana María Late. Yo soy Cristian Mesa. Y yo soy Ana María Villalba. Yo soy Sara Salcedo y bueno, este es nuestro último video del curso. A mí me gustaría empezar hablando sobre eh, lo interesante y al tiempo confuso que fue toda la explicación del curso sobre cómo si no, si no pintábamos en las paredes no existía el mundo. Nosotros creamos, inventamos el mundo pintando los animales justamente para crear una separación que en la forma en que lo explicó Fabio de esa necesidad de separarnos también como por la ternura que a veces generaba eh, ver a estos animales y tener que asesinarlos. Entonces, es como un acto de humanidad. Siento que desde tiempos memorables eso se vuelve un acto de humanidad, no simplemente para separarnos, sino también como para dejar como una memoria. Entonces, eso me pareció muy chévere también, pues todos los documentales que vimos y cómo íbamos siguiendo un hilo conductor entre el material de fuera de clase y dentro de la clase, aunque dentro de la clase sí seguíamos viendo esto de separarnos de crear el mundo y además que el mundo no es una sola cosa, sino es la mezcla de muchas, de olores, de sensaciones, de texturas. Entonces, que por ejemplo una mariposa es una mezcla de muchas cosas que luego es muy distinto para otro animal, eso me pareció muy interesante. Y sí, pues como lo mencionas, yo también digo, pues para afrontar pues, la pregunta final del curso, que era si habíamos entendido bien cómo era el origen del arte, o pues realmente eso era lo que trataba de exponerse en la clase. Pues sí, o sea, hablamos mucho de cómo fue lo más importante el haber entrado a la cueva, porque fue como donde, como dices, como se hizo el mundo, o sea, realmente establecimos el caos que había, que Fabio era muy pues como muy creativo en su forma de expresarlo, que era como dibujar un mamarracho en el tablero. Entonces, pues realmente yo creo que entendí esa parte de que para él veía el mundo, se veía antes de la cueva, el mundo era, pues no tenía un orden, no tenía como una clarificación y eso. Y pues ahí lo empezamos a relacionar como el origen en las religiones y todo eso. Pues lo mismo pasa de que al principio todo era pues un caos y luego todo empezó a tener un orden. Entonces, él lo dibuja y aquí es donde dividimos la línea de lo mortal y lo inmortal. Y pues sí vi como unas cosas interesantes respecto a que los documentales no siempre tenían que ir acorde con lo que íbamos en la clase, porque había veces en donde pegaba saltos y habían cosas como que no tenían como una correlación de que vimos este documental y luego el siguiente documental tenía relación con el anterior, sino a veces simplemente era como ver un documental y tratar de relacionarlo como con el objetivo de la clase. Y me pareció muy interesante esa forma de, pues como de intentar buscar esa respuesta. Siento que realmente sí podemos encontrar la respuesta al origen de las artes, que fue el haber dibujado en las paredes con esa intención ¿de qué? De establecernos como un ente aparte de todo lo que se observaba. Entonces definimos dioses, definimos lo mortal y lo inmortal. Y en ese punto yo digo que lo que más me impacta es que, según Fabio y lo que vimos, o sea, los animales también forman de algo inmortal, porque ellos no son conscientes de la muerte, sino simplemente saben que van a morir, pero no tienen esa cuestión de preguntarse cuándo voy a morir, por qué voy a morir o algo así. Y siento que eso es lo que representa la humanidad, el ser conscientes de que tenemos un fin y entonces pues dibujamos las cosas, pensamos, y el arte no solo es una forma de expresión, sino como algo que nos hace humanos. Sí, a mí eso también me parece como súper interesante, también escuchándolos a ustedes. Una idea que a mí se me queda mucho como del curso es esta idea de que nosotros existimos por oposición. Entonces, como el blanco no existe sin el negro, el caos no existe sin el cosmos. Entonces, como esta idea de lo que decía Sara también, como de nosotros empezamos a existir como seres humanos porque empezamos a ver a otros seres como seres diferentes. Y como lo hicimos a través del arte, ¿no? Entonces, siento que esa es una idea que a mí se me quedó como muy grabada y que me pareció como muy importante como del curso. Y siento que Fabio lo puso también como súper elocuentemente. Eh, y también algo como que, entonces ahorita, Johan, como el tema de los documentales, como que a veces uno no, yo por lo menos yo a veces no veía como la relación entre lo que veíamos fuera de clase y lo que hablamos dentro de la clase. Yo quedaba como, bueno, vimos este documental y estamos hablando sobre una manera completamente distinta, pero siento que eso también enriquece un poco la discusión. Y otra cosa que decir era sobre la línea argumental del curso. A mí particularmente me sorprendió mucho cuando pasamos de documentales a ver Antígona. Principalmente porque era una obra que yo había leído, pero jamás había visto una representación. Y esa representación pues me pareció muy curiosa. Y cuando hicimos ese salto como de lo documental al cine, pues al cine como un poco más ficticio, a mí ese me pareció un salto conceptual gigantesco. O sea, yo no veía de dónde lo habíamos sacado. Pero después Fabio lo dice en clase, ¿no? Y es como,
pues obvio que tiene una razón de ser y no es un salto argumental tan grande. O sea, es como también pensarnos estas otras formas de, primero de ver el arte, de cómo hablamos del arte, pues viendo formas artísticas. Y también creo que a lo largo del curso esta visión como que teníamos del arte también se fue ampliando con las cosas que veíamos. Entonces siento que empezamos únicamente con, bueno, empezamos con una vaina como súper distinta, súper poco tangible, que fue todo el tema del ritmo y los gitanos y todo esto. Y luego fuimos pasando como al arte rupestre y de la nada estamos en el cine. Y de las últimas discusiones que yo tuve con mi grupo, por ejemplo, fue como la cocina también era una forma de arte y era una forma de expresión. Entonces siento que eso también es una de las cosas como más valiosas dentro de la línea argumental del texto y es como ampliar un poco esas definiciones de arte que tenemos. Y pues sí, esta idea como de existimos por oposición me pareció como, pues no sé, como lo máximo, la verdad, que es lo que yo creo que es lo que más disfruté como de mi experiencia en el curso y creo que es como un poco la idea más importante en el hilo argumental del curso. Bueno, complementando las ideas de los dos, de tanto de Johan como de Laura, porque creo que mis comentarios iban también como encaminados a lo que ambos dijeron. En primer lugar, quería como decirles lo que más me sorprendió del curso, porque yo cuando llegué al curso, pues cuando lo inscribí, pensé que iba a ser un curso muy teórico en el que, no sé, me decían, no, estas son las primeras representaciones del arte y luego pasamos, no sé, por un periodo artístico, ¿no? Como, no, este es el barroco, este es el rupestre, bueno, sí, los diferentes periodos artísticos de la humanidad, pero me sorprendió que en la primera clase lo que se hizo fue simplemente darnos preguntas, darnos comentarios y como que nosotros fuéramos los que vamos descubriendo cómo es de verdad el origen de las artes. Algo que me quedó muy grabado, que también estaba mencionando Johan, es en la primera clase, algo cuando él preguntó qué nos hace diferentes a los demás animales. Y decían como no, que lo de la gallina, la pluma, que es un bípedo. Y entonces durante toda la clase, porque él fue hasta el final que lo dijo, y es que de verdad somos los únicos conscientes de nuestra propia muerte. Un animal no es capaz de eso. Y a su vez, creo que durante todo el curso hizo hincapié en cómo nos hemos lastimosamente separado, haciendo nosotros mismos una línea divisoria entre los humanos y el resto del mundo natural. Y creo que por eso también hemos perdido como la capacidad de apreciar el arte en otras cosas. Lo consideramos como cada vez más alejado de nuestra cultura o de nuestra propia humanidad intrínseca, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, siempre consideraba como el arte, no sé, la música y el pintar o el dibujar, pero como algo exclusivo de unas personas que nacieron con ese talento en especial. Pero a medida que va pasando el curso, que nos muestra los videos, que veo que nos enseña que el arte también se puede representar, y ahí lo que viene, decía Laura, que se puede representar en la cocina, que se puede representar a través de la música, de la danza, que a través de enseñanzas culturales simplemente que se pasan de generaciones en generaciones, de otras formas de arte como era el barro, cuando los señores pintaban, los señores creo que eran españoles, pintaban y hacían su obra teatral en barro. O sea, hay muchísimas formas artísticas que lastimosamente como sociedad hemos abandonado o cada vez vemos más alejados por esa línea divisoria que queremos crear. Y me pareció que eso es como la idea principal que me llevo del curso. Y el que haya sido totalmente opuesto a lo que me imaginé que iba a ser un curso teórico me pareció muy, muy interesante. Yo también estoy de acuerdo en que entrar al curso como con una expectativa de algo súper teórico, sobre todo siendo un curso tipo de, pues, digamos, es muy chévere como el contraste ya entrando a la primera clase, porque de todas maneras yo siento que en medio de todo nosotros sí aprendimos, o bueno, aprendimos a ver la historia como con otras perspectivas. Entonces, digamos, como poder llegar a clase y que no sea como una cátedra de solamente como Fabio, o sea, sí, Pablo sí habla mucho, pero no es como Fabio con diapositivas explicando, entonces, listo, entonces el origen de la escritura, bla, bla, y el arte y no sé qué, sino que siento que él se puso en la tarea de ponernos mucho a pensar y de confundirnos para que nosotros solo llegáramos como a una conclusión. Y es como que es lo que más me gusta del curso, porque digamos, en medio de todo sí era chévere como todas las semanas reunirse con el grupo y decir, bueno, muchachos, ¿quién entendió el video? Y que todo el mundo fuera, la verdad es que yo no. Como que eso uno sí, o sea, sí son cosas que de verdad a uno lo ponen a pensar. Y pues también se me hace como más chévere que sea de esta manera, por así decirlo, no convencional. O sea, digamos, todo el tema de la diosa o como de que antes las sociedades eran completamente diferentes y que entonces el arte lo fue cambiando, de pronto como la violencia o como que algunas fueran como inclinadas hacia algo más bélico, fue cambiando como progresó la humanidad. Todo eso a mí también me pareció súper interesante. Y yo siento que así no haya sido la manera convencional, como que el objetivo como de aprender se logra bastante. Bueno, sigo yo. A mí me gustaría rescatar la idea que tenía Johan respecto a lo que hablaba el profe y su tesis, de que lo que nos hace humanos es la noción de muerte, de que algún día vamos a morir y cómo esto se relaciona con el tiempo y las artes a la vez. Una clase en la que él dijo que nosotros hacemos arte pensando en el ayer, pero dejando un registro a futuro. Y no sé si recuerdan la clase en la que él rayó en la pared de fuera del tablero y uno entraba al salón y veía esa raya todavía y se acordaba de ese momento. Entonces, pues uno ya de por sí tiene como esa noción de que el arte está hecho a futuro, pensando en esa noción de que uno no va a estar y quiere dejar algo. Y pues me llama también que muy como mucho de la clase, la idea de que él decía de que las artes nos ayudaron a sobrevivir, de que, digamos, luego nos mostró de que hubieron otras especies de Homo que no llegaron y que pues la teoría de él era que sobrevivimos gracias a las artes.
Y podemos ver cómo las artes nos ayudaron nos acompañaron como a lo largo de la historia, podemos ver cómo el arte también se volvió más complejo a medida que también cambiamos como sociedad, como al principio nosotros entramos a la cueva considerándonos como mundo y al momento de que salimos ya había una noción de ser humano y había una noción aparte del mundo, de los animales y de que el mundo empezó como a existir de alguna manera. Después como se formaron como las comunidades y sociedad y todo, y cómo las expresiones artísticas también cambiaron, cómo empezaron a ver como estas reuniones en grupo, como las ceremonias que se mostraban, y más adelante como el arte ya no se pasó tanto como a ser del mundo de observación, sino también ya entró como en la cosmovisión hacia alabar a los dioses y todo, como también a la vez que se formaron como comunidades más complejas que también las unía la religión y todo eso, como podíamos ver en lo de Antígonas, que ahí entraba en conflicto como la sociedad y la religión, y ya incluso más en la actualidad, como el arte se volvió algo más en la relación personal, entonces como lo que tenía que ver en la locura, las emociones, incluso en nuestro día a día. Entonces, de hecho, me parece interesante cómo se relaciona el primer video con el último, que en el primero era el de todo es ritmo, entonces veíamos como los grupos indígenas que en todas sus como, actividades del día a día integraban la música, el ritmo de alguna forma, incluso aunque no se dieran cuenta. Y ya hacia el último video podemos ver que hay expresiones artísticas en todo lo que hacemos. Y aunque lo que tú decías, Lucas, de que a veces lo veamos como el arte muy alejado, como algo de observación, pero está presente en la mayoría de cosas que hacemos y que nos acompañan como día a día. Sí, la verdad, pues así como cierras, Cristian, como que yo creo que ya Fabio debe estar cansado de escucharme en todos los videos decir la misma frase y es como, es que todo es un acto creativo y como que nosotros en general somos creativos, que lo que sea que hagamos apenas nos despertamos es un acto creativo y siempre mismo pongo el mismo ejemplo de cuando estamos en un trancón, el hecho de buscar como una salida es un acto creativo, ¿sabes? O sea, son un montón de cosas, entonces como que justo tú lo hubieras dicho antes de que yo hablara, fue como, sí. Y bueno, pues yo estudio arte y la clase realmente me hizo ver como el arte de otra forma, o sea, a ver, en nuestros primeros semestres nosotros veíamos historia del arte y estoy segura que absolutamente, o sea, sí, lo que decían, como solo nos fijamos en las cosas que podíamos observar y ya, y todo era como haga un análisis visual y escriba y tal la vaina, entonces sí, solo nos quedamos como en algo visual, pero realmente nunca fuimos más allá. Y lo que decía Lucas, como estos periodos del arte, yo estudio arte, yo no me sé los periodos del arte y lo digo sin miedo, sin pena, pero precisamente por eso, porque me hubiese encantado también llevar una clase como la llevamos ahorita, con un poco más de contexto y no solo algo visual y no solo algo histórico, ¿saben? Como genuinamente del paso del hombre, bueno, del humano, porque sí es bastante como marcado. También como que todo puede ser una cosa demasiado mental. Bueno, ya me fui para otro lado. Pero sí, como toda una vaina aquí, todo está acá y es una locura, como que también lo hubiésemos entendido de esa forma, porque entonces no solo es como algo figurativo, sino entonces también lo que decía Cristian, como se va al lado político, histórico, filosófico, trin, tran, trum, bla, bli. Entonces es como, y también pues llegué a una conexión con lo que decían de Antígona, como de esta vaina que también es como muy artística y también lo había visto en otra clase, de cómo todas estas formas que hablan como también de política y esas cosas pueden ser como tan dramáticas como del humano, como así como un político hablando es tan dramático, ¿saben? Como también que nos pasa en el cerebro, eso también es un acto creativo y a charlar es un acto creativo. Entonces, en general, creo que la clase fluyó muy bien y me gustó mucho como haber concluido de esa manera y como, bueno, también esperaba como que al ser un tipo E me pusieran a escribir y lo mismo como una lora ahí de todo el mundo, pero no, realmente fue una manera en la que sí, siento que se aprendió y lo que decían también, como llegar a hablar con los grupos cada semana y es como, ¿qué entendieron? Entonces ya por allá una, no, ChatGPT, no, y esto entendí, trin, tran, trun", yo era esa, porque entonces era como, chat, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Sí, sí, sí fui esa. Pero entonces también, entonces sí, como esa línea del ritmo, de llegar como una dramaturgia, de lo político, nuevamente como el cocinar, es creativo, o sea, saben, son un montón de cosas que como que uno aprecia más, o sea, yo estudiando arte y nuevamente toda sentimental a mi carrera, es como que uno empieza a valorar más como los actos cotidianos, ¿saben? Y como entender que esto va a ser parte de la historia en algún momento. Y ya, me parece muy bonito verlo de esa manera. Muy bien. Ya, eso sería todo. Yo creo que nos Se acabó el pasamos curso, se como acabó el semestre. tranquilos. Sí, Nos gracias, pasamos un Fabio. montón. Chao. Chao, Sí, gracias, Chao, Fabio. Fabio. Chao. Chao.